Entonces, ¿cómo logramos la planificación rápida? Básicamente te voy a explicar los componentes. En los componentes, de lo que estamos hablando es que si hablamos de planificación rápida, prácticamente estamos hablando de dos cosas que ya te adelanté. Número uno, procesos paso a paso que podamos seguir de forma repetible y consistente y que creen cierta certidumbre, porque queremos que nuestros equipos de planificación también tengan cierta certidumbre acerca de qué es lo que están haciendo y qué es lo siguiente que viene. Entonces, para lograr eso, necesitamos tener un proceso o procesos que nos guíen paso a paso. Pero también, por otra parte, necesitamos las habilidades para liderar y facilitar esos procesos, porque el hecho de que tengamos los procesos no quiere decir que se van a cumplir. Uno de los ejemplos que utilizo constantemente es que a veces la gente piensa de que, bueno, con que yo solamente tenga los procesos bien documentados, en general resolví el problema, pero no es así. Si uno va, y precisamente hablando de banca, yo que he trabajado en 3 bancos diferentes, tenemos políticas, procedimientos, controles internos, código de ética, código de vestimenta y de toda clase de documentación acerca de cómo debe comportarse la gente, qué debe hacer, qué no debe hacer, etcétera, etcétera. Y aún así, necesitamos dentro de la organización auditores internos, auditores externos, áreas de cumplimiento, áreas de asesoría legal, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, a pesar de que las cosas están escritas, las personas no siempre las cumplen. Entonces, eso es para hacerte el ejemplo de que realmente no es suficiente con tener los procesos documentados paso a paso. Se necesita algo más para lograr que se hagan. El hecho de que los tenga documentados no quiere decir que se van a cumplir. Ese es el mensaje. Así que entrando ahora al siguiente nivel, dentro del lado de los procesos paso a paso, básicamente estamos hablando de 2 tipos de procesos. Número 1 son los procesos de planificación rápida que vamos a seguir, que por ejemplo lo que yo utilizo, que es lo que le llamo el proceso de transformación en ciclos de valor, y Slingshot Project Management, principalmente aplicado para la administración de proyectos pequeños, porque en general también casi todos los proyectos que llamamos medianos o grandes, si uno sabe cómo hacerlo, en general también puede dividirlos en una serie de proyectos más pequeños y puede utilizar metodologías un poco más sencillas. Y por ejemplo, para el diseño de soluciones utilizo el método de Gates creado por un famoso inventor llamado Elmer Gates, que tuvo como más de 40 patentes, inventó muchas cosas interesantes como la plancha eléctrica, y también inventó los extintores de incendios a base de espuma. Y hay otras metodologías de las que luego te voy a mencionar, porque realmente lo que abunda es metodologías. Por otra parte, además, también hablando de los procesos paso a paso, además de los procesos de planificación rápida, tenemos procesos de apoyo que nos ayudan a que los procesos de planificación rápida también podamos sacar el mayor provecho de ellos. Y estos procesos involucran procesos, por ejemplo, de resolución de problemas también, paso a paso, que no haya incertidumbre acerca de que cuando tenemos un problema, cuáles son los pasos que seguimos para resolverlo. Problemas me refiero a que encontramos un problema dentro del proceso de planificar, porque siempre vamos a encontrar problemas. Procesos de toma de decisiones también, para que haya certidumbre acerca de cómo vamos a tomar decisiones. Procesos de resolución de conflictos, porque una de las cosas más comunes que va a ocurrir, especialmente cuando planificamos en equipo, es que va a haber conflictos. A veces estos conflictos, cuando entramos y aplicamos este proceso de resolución de conflictos, nos damos cuenta de que no son tan graves como esperábamos. Otras veces, gracias a seguir un proceso ordenado de resolución de conflictos, nos damos cuenta de que realmente sí había algo profundo y valía la pena entonces hacer la tarea sistemáticamente siguiendo un proceso de resolución de conflictos para poder llegar, como decimos, al meollo del asunto, resolverlo y que las partes queden también satisfechas con el resultado. El otro tema, otro de los procesos de apoyo, realmente son muchos, aquí solamente estoy ilustrando 4 de ellos, es el uso de herramientas de planificación, porque también muchas veces la gente primero adquiere las herramientas y luego entonces trata de ver cómo las adecua a lo que hacen. En realidad no debe funcionar así. En general, primero determinamos cuáles son los procesos que vamos a utilizar de planificación rápida, cuáles son los procesos de apoyo que tenemos y entonces definimos cómo vamos a usar las herramientas, elegimos las herramientas y definimos cómo vamos a usarlas para que nos apoyen
a nuestros procesos de planificación y nuestros procesos de apoyo. Es decir, que no es elegir herramientas por elegir herramientas. La idea es que sean herramientas que nos ayuden a hacer lo que ya elegimos hacer de una forma más fácil, más rápida, más eficiente, más colaborativa. Ese es el mensaje y eso también es parte de lo que vemos en el tema de los procesos de apoyo. Ahora, cuando pasamos a la otra parte de las habilidades para liderar y facilitar los procesos, entonces también nos encontramos dos tipos de factores. Uno, los que le llamamos los factores humanos personales, que podrían llamarse individuales también. Y en estos factores humanos personales estamos hablando, por ejemplo, de aprovechar las fortalezas y talentos individuales de las personas, porque todo el mundo tiene algo que aportar y todos somos diferentes, entonces todos llevamos a la mesa, cuando vamos a planificar en equipo, fortalezas y talentos que requieren ciertas habilidades de nuestra parte para liderar y facilitar que esas fortalezas y talentos sean aprovechados y por el contrario, que esas fortalezas y talentos que nos hacen diferentes no creen conflictos. Así que necesitamos ambas cosas, ¿no? Uno, aprovecharlas y dos, lograr que funcionen armónicamente, evitando conflictos o resolviéndolos si surgen, porque es inevitable que surjan. El otro tema es que estamos hablando, también hay una que viene de la tecnología de la programación neurolingüística o NLP, o NLP en inglés, Neuro Linguistic Programming, quizás lo hayas escuchado, que son los sistemas representacionales. Otra de las cosas que nos diferencian es que algunas personas son principalmente visuales, otras personas son principalmente auditivas, otras personas son principalmente guiadas por cómo se sienten, y otras personas en general se guían mucho, sus sistemas para representar la realidad son muy intelectuales, es decir, de ideas abstractas. Entonces, en general, uno de los temas importantes es que hay que tomar en cuenta estos factores humanos, porque al tener esas diferencias, resulta que cuando estamos en las reuniones, en general, dependiendo de cómo nos hayamos preparado, muchas veces nos preparamos solamente por la forma como nosotros representamos al mundo. Entonces, si nosotros somos muy visuales, entonces vamos preparados para guiar en nuestras sesiones de una forma muy visual y dejamos fuera a las otras personas. Entonces, hay que considerar todos estos sistemas representacionales para que logremos que esas fortalezas y esas diferencias dentro del equipo, todas esas personas se sientan involucradas y se aproveche al máximo su capacidad tanto para recibir información como para aportar información en los métodos que para ellos sean los más cómodos y los más naturales. El otro tema interesante también en los factores humanos son el tema de conocer, dominar y entender los prejuicios y las percepciones de las personas. Porque también hay un tema de que cada uno de nosotros también nos sentamos en una mesa y vamos a planificar, pero traemos ciertos prejuicios, tenemos cierto lo que en inglés le llaman bias, hacia ciertas cosas que nosotros consideramos que son ciertas, asumimos que son totalmente ciertas, posiblemente por experiencias que hemos tenido anteriormente, y a veces porque simplemente nos lo han repetido tantas veces que lo hemos creído. Entonces, estos prejuicios también es otro de los temas que hay que tomar en cuenta. Hay una lista demasiado larga para mencionarla aquí de prejuicios, pero que es importante tomarlo en cuenta. Entonces, el otro tema es que tenemos también, aparte de los factores humanos personales, dentro de las habilidades para liderar y facilitar los procesos, ahora también tenemos los factores interpersonales y sociales, que ya no tienen que ver directamente con cómo es la persona, cómo representa el mundo, sus fortalezas y talentos individuales, sino cómo interactúan ahora las personas dentro del equipo de planificación. Y ahí vemos temas, por ejemplo, que son importantes como la confianza mutua. No es lo mismo un grupo de personas que un equipo de personas. Y gran parte de lo que hace la diferencia entre un grupo y un equipo es la confianza mutua. Entonces, tenemos que poder entender eso y lograr que exista el nivel de confianza que necesitamos para que las cosas fluyan. Mientras no haya confianza dentro del equipo, es un poco difícil y siempre vamos a encontrar más problemas o más dificultades de las que necesitamos, de las que debería haber. El otro tema es el tema de considerar el poder. El poder es un tema que muchas veces no se trata en temas gerenciales y de liderazgo, pero para el tema de planificar en equipo, el tema del poder, entender el tema del poder y poder liderar, valga la redundancia, liderar y facilitar
cuando hay diferentes balances de poder, a veces se forman coaliciones silenciosas dentro del grupo, hay que poder lograr que estas personas interactúen y se negocien las soluciones que necesitamos, a pesar de que ciertas personas quizás estén aprovechando y utilizando su poder para tratar de imponer ciertas cosas que no necesariamente, ciertas decisiones y ciertas ideas que no necesariamente son las que más le convienen al proyecto, a la iniciativa que se está llevando, porque ellos también, a veces las personas tienen su propia agenda y buscan lo que más les conviene y no lo que más le conviene al proyecto. Así que tenemos que tener también la forma de identificar cuando está pasando eso y resolverlo para que al final se logre la mejor solución y no la que la gente está empujando para lograr qué es lo que más le conviene a ellos. El otro tema también, por supuesto, son los principios de influencia, en lo que ahí principalmente atendemos los principios de influencia que investigó y documentó y compiló el señor Robert Cialdini, que puedes buscar el nombre Robert Cialdini y vas a ver que es el principal experto en el tema de influencia y es principalmente en su trabajo en el que nos vamos a basar. Y también hay factores aquí que menciono específicamente como el groupthink, que también hay que tenerlo en cuenta porque cuando ya tienes un grupo que se convirtió en un grupo bastante cohesivo, uno de los problemas que estamos enfrentando entonces es que este grupo muchas veces tiende a descartar ideas y a tener ciertos comportamientos un poco que cuando los analizamos fríamente nos parecen un poco irracionales, en el que el grupo se vuelve tan cohesivo que rechaza cualquier idea que vaya en contra de las creencias o de las ideas que ya el grupo se formó. Entonces también cuando dentro del grupo tenemos algunas personas que dominan el grupo y tienen cierto punto de vista, en general el grupo asume ese mismo punto de vista sin cuestionarlo. Y comportamientos similares que vienen de este fenómeno llamado el groupthink. Entonces todas esas son cosas que hay que tomar en cuenta porque van a afectar, si no las entendemos y si no sabemos cómo manejarlas, van a seguramente afectar cómo logramos planificar en equipo. Así que esas son, en resumen, los componentes de lo que necesitamos para lograr la planificación rápida. Procesos paso a paso, habilidades para liderar y facilitar los procesos. Y dentro de los procesos paso a paso, un proceso de planificación rápida, los procesos de apoyo que nos ayuden a planificar rápidamente y dentro de las habilidades para liderar y facilitar procesos, tomar en cuenta los dos tipos de factores, que son los factores humanos personales y los factores humanos interpersonales y sociales, que como mencionaba, tienen que ver con la interacción entre las personas. Próximos pasos. Tenemos 12 eventos especialmente diseñados, como ya te mencioné, para enseñar todo el tema de los procesos y todo el tema de las habilidades para liderar y facilitar esos procesos que se llaman planificación rápida, parte 1 y parte 2. Si quieres saber más sobre los próximos cursos, puedes ir a www.gerentelider.com/plan y ahí encontrarás los detalles del próximo evento.